Vamos al mensaje en esta mañana, que está en Romanos 6, Romanos 6, del 1 al 14. Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 14. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 14. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana hermosa de domingo, te rogamos, oh Padre, que tú nos bendigas con la frescura de tu palabra, entendiéndola y pudiéndola aplicar correctamente según sea tu voluntad en esta mañana. Ayúdanos, Señor, bendícenos, Señor, y síguete glorificando en medio nuestro. Padre, a ti te damos gracias porque tuyo es el reino, el poder y toda la gloria y la honra sean para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pablo comienza entonces Romanos 6 con una pregunta que no surge del libertinaje, sino de tomar la gracia en serio. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, ¿vamos a continuar pecando para que el Señor derrame más gracia? Es la pregunta de alguien que entendió Romanos 5, pero no todo Romanos 5. Si la gracia aumenta donde el pecado abundó, ¿por qué no seguir pecando entonces? La respuesta de Pablo está antes. En ninguna manera. Pero note algo importante. Pablo no responde con una regla, responde con una realidad espiritual. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El problema no es falta de esfuerzo moral. El problema es olvido de identidad. Olvido de quién tú eres. El creyente vive bajo un nuevo dominio por su unión con Cristo. Por lo tanto, el primer punto es, el creyente ha muerto al pecado por su unión con Cristo. Mira lo que dice en Romanos capítulo 6, pero ya en los versículos del 1 y solo hasta el 7. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pablo introduce la palabra clave del pasaje: unión. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, usted se bautizó y con ese acto usted demostró públicamente quién usted era. Usted demostró que usted estaba unido a Cristo. Aquí el bautismo entonces no se presenta primero como la ceremonia, sino como una identificación real, un testimonio público de aquello que ya ha ocurrido. Y claro que dice sepultados, y claro que dice resucitados. Por eso nosotros entendemos que el bautismo debe ser a través de la inmersión completa del creyente. Estar en Cristo significa que lo que ocurrió con Cristo cuenta como ocurrido conmigo mismo también. O sea, lo que le pasó a Cristo me pasó a mí también. Fui muerto y resucité para vida nueva. Cristo murió, yo también morí al pecado y lo testifiqué en mi bautismo. Cristo fue sepultado, mi viejo hombre, mi viejo yo fue sepultado y lo testifiqué en mi bautismo. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Morir al pecado no significa que el pecado deja de existir completamente, sino que cambia la relación. El pecado pasa a ser de amo, pasa a ser intruso, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aquí justificado significa liberado igualmente. O sea, el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Ya resucitamos para nueva vida. Ya el pecado no es dominante, no es amo, sino que pasa a ser un intruso. Es como que un hombre muere y deja deudas. Los acreedores pueden gritar, amenazar, reclamar, hacer lo que quieran, pero ya no tienen derecho legal, porque la persona que le debía ya murió. Así actúa el pecado. Grita fuerte, pero ya no puede gobernarnos. Muchos creyentes viven como esclavos de un amo que ya no tiene autoridad sobre ellos. No luchas para morir al pecado, luchas porque ya moriste. Ya moriste. Pero Pablo no se queda en la muerte, nos lleva a algo mayor. El segundo punto es que el creyente vive ahora una vida nueva por la resurrección de Cristo. Y mira lo que dice Romanos 6, del 8 al 10. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esa unión con Cristo a través de su muerte, también estaremos unidos en su resurrección. La unión con Cristo no termina en la crucifixión y en la muerte, continúa hacia la resurrección. Cristo, habiendo resucitado, la muerte no se enseñorea más de Él. Cristo no solo venció la muerte, entró en una nueva esfera de vida orientada completamente a Dios. Así entramos nosotros en una nueva esfera de vida orientada a Dios.
En cuanto vive, vive para Dios, dice el versículo 10. Y esa vida es compartida con los que están en Él. El creyente no recibe una vida mejorada, recibe una vida resucitada. No es reforma, es nueva creación, que es diferente. Un bebé no puede vivir como antes de nacer. O sea, no puede vivir de la misma manera que vivió en el vientre de su madre, vivir afuera. Comenzando porque ya tiene que respirar por su propia nariz. Recibe una nueva vida. Cambió de mundo, de ambiente, de relación. Así es la vida cristiana. No se adapta al viejo mundo porque pertenece a uno nuevo. Y esa es nuestra identidad. Si Cristo vive para Dios, el creyente no vive para pagar su deuda, porque ya la pagó Cristo, sino para disfrutar de una nueva relación con Cristo. Entonces, si esta es nuestra realidad, ¿cómo se vive entonces? El tercer punto es que el creyente debe considerarse y vivir conforme a su nueva identidad. Romanos 6 del 11 al 13 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿No estábamos hablando de santidad, de santificación en el estudio? Pues aquí se refleja precisamente. Aquí Pablo introduce los imperativos, pero obsérvelo, el orden de esos imperativos. Primero, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, dice el versículo 11. Considerar no es fingir, es pensar según la verdad revelada. Primero la mente, luego la conducta. Después dice: no reine pues el pecado, ni presentéis vuestros miembros al pecado. Dice los versículos 12 al 13. Los mandamientos del Nuevo Testamento descansan sobre la identidad del cristiano. No crean esa identidad. Primero, habéis muerto. Luego, vivís para Dios. Luego, no permitas, no presentes, preséntate a Dios. Un soldado rescatado del ejército enemigo no sigue obedeciendo las viejas órdenes, porque ya no es prisionero. Cambió de mando, cambió de ejército que lo mandaba. El creyente no dice: obedezco para ser libre. No, porque eso sería una actitud extremadamente farisaica. Sino que dice: obedezco porque ya soy libre. Pablo cierra con una promesa que asegura toda la lucha. El pecado no reinará porque el creyente vive bajo la gracia del Señor. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Esto no es exhortación, es promesa. Ya en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, no reina el pecado. Es lo que dice Dios. La razón: pues no estáis bajo la ley, ya estás bajo la gracia. La ley ordena mandamientos, pero no transforma. Ordena preceptos, pero no transforma. La gracia reina sobre nuestro corazón. La gracia no es que tolerancia al pecado, es poder para vencer. Cambio de ciudadanía, nuevas leyes, nuevo presidente, nueva protección. Así ocurre del pecado a la gracia. El creyente lucha entonces, no desde una posición de alcanzar algo, sino desde una posición de que ya todo está alcanzado, desde la posición de uno victorioso, porque ya aquel que murió en la cruz ganó la victoria por él. Lucha desde la perspectiva de la victoria, no para ganar la victoria, sino de que ya es victorioso. Por lo tanto, tenemos dos dominios: el pecado, la muerte,
el pecado que produce muerte y la gracia que produce vida. Por lo tanto, estamos muertos al pecado, estamos vivos para Dios, estamos unidos a Cristo y estamos bajo la gracia. Por lo tanto, considera quién eres en Cristo. Preséntate a Dios. Vive entonces y respira como alguien que ya fue liberado. No con esa carga que tenías de antes de Cristo. Si estás en Cristo, cree esta verdad. Si no estás en Cristo, ven a Él hoy, porque solo en Cristo el pecado pierde su poder y la vida verdadera comienza. Señor, hemos leído tu palabra, hemos interpretado tu palabra, hemos visto tu poder. Ayúdanos a aplicarla y haz con nosotros conforme a tu voluntad. Dios eterno, gracias. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.